Hola a todos, les habla Gonzalo Fernández Vaca, este es el canal de YouTube Lorolog y estamos en Ligamos, donde hablamos de todas las ligas de clubes y de selecciones que hay, torneos en general que hay en el mundo FIFA, de fútbol masculino generalmente, obviamente. Fútbol femenino se está haciendo una Eurocopa muy interesante, ya estamos en cuarto de final, probablemente hablaremos en otro momento de ello, que el fútbol femenino también merece su atención, está en rapidísimo crecimiento y muy bien por las chicas, porque se lo merecen. Pero bueno, vamos a lo que es el fútbol masculino. Vamos a hablar del Mundial de Clubes, lo había prometido, hablar más precisamente de esa final entre Chelsea y Paris Saint-Germain y lo que deja esta final entre Chelsea y Paris Saint-Germain. Y también vamos a hablar de 6 jugadores colombianos que están dando la hora en el mercado de fichajes. Y son 6. Y después haremos la pregunta al final. Una pregunta al final. Bueno, hablemos de la final del Mundial de Clubes. Rápidamente, la verdad no hay demasiado que opinar porque el Chelsea ganó claramente al Paris Saint-Germain por 3 goles a 0. Parecía que era el Paris Saint-Germain que iba a golear al Chelsea 3-0, menos todo el mundo preveía eso. Yo también preveía una final bastante sencilla para el Paris Saint-Germain, pero la variante del técnico italiano, en este caso Enzo Maresca, hizo que se cambiase un poco las cartas en juego. ¿Qué hizo Maresca para atrapar tácticamente al Paris Saint-Germain? Un solo movimiento. Puso como volante central al costado de Moisés Caicedo, que se hizo un partidazo, dicho sea de paso, al lateral derecho Reece James, y capitán del equipo. ¿Por qué él puso a Reece James acompañando a Moisés Caicedo en la mitad de la volante? Para atrapar en velocidad a la volante de Paris Saint-Germain. Se dio cuenta que sea Vitinha, sea Fabián Ruiz, sobre todo ellos dos, y también Joao Neves, pero básicamente los primeros dos tenían mucha libertad en el terreno de juego para hacer su distribución de pelota, sobre todo Vitinha. Rhys James es uno veloz, es uno que puede presionar velozmente a los volantes y lo puso ahí y atrapó básicamente con la presión, acompañado también obviamente por Moisés Caicedo, y por Enzo Fernández también, que tuvo una destacada labor ahí en la mitad de la cancha, y le quitó la pelota, y literalmente le arranchó la pelota al Paris Saint-Germain. Le ganó como pressing en el juego de pressing que ambos hacen. El Paris Saint-Germain lo hace para ahogar al rival. Esta vez fue el Chelsea que ahogó al rival, a la volante, y prácticamente tuvieron la pelota. Sí, el Paris Saint-Germain tuvo algunas ocasiones al inicio que si hubiesen marcado, tal vez hubiese cambiado toda la fisionomía del juego. Me acuerdo de esa ocasión de Doué, que fue demasiado generoso buscando el pase a Dembélé para que marcara, y ahí pudo cambiar el juego. Pero la verdad que el Chelsea desde el primer momento lo atrapó tácticamente al Paris Saint-Germain, y al final este chico de un talento sensacional que es Cole Palmer decidió el partido con dos jugadas muy parecidas, dos definiciones similares, idénticas, casi gemelas, para marcar ese 2-0 que prácticamente cerró el partido, porque Paris Saint-Germain no le encontró literalmente la forma de contrarrestar digamos, el ahogamiento de la volante que tuvo el cuadro parisino. Sea Doué, sea Kvaratskhelia tuvieron prácticamente nulos, porque aparte del juego, aparte del ahogamiento que hubo en la volante, también malo gusto por un lado, hacia el lado de Kvaratskhelia, y aquí, por el lado de Kvaratskhelia, por el lado izquierdo, y por el otro lado también se anuló la salida de Doué con Levi Colwell, que tuvo también una actuación destacada, no solo buscando, estando, digamos, tácticamente en esa posición de central, sino también apoyando el trabajo por la izquierda de los volantes. Realmente gran actuación táctica, gran acierto táctico de Maresca, que atrapó el juego de Luis Enrique, que no tuvo respuesta. Y creo que ahí está un poco también el límite de Luis Enrique, que es un notable forjador de juego de sus equipos, sobre todo en velocidad. Es una variante de lo que es Guardiola, por ejemplo, que es mucho juego casi anodino, el tiquitaca, el famoso tiquitaca. Don Luis Enrique es mucho más vertical, mucho más veloz en armar el juego de su ofensiva, pero si lo atrapas tácticamente como hizo Maresca,
como que muere en su ley, no tiene muchas alternativas de juego. Ese creo que es un poco el límite que tiene Guardiola. Esto por la final del Mundial que propone al Chelsea campeón del mundo de clubes, un equipo que fue campeón que clasificó este Mundial de Clubes por haber sido campeón de la Champions League en el 2021. El primer año digamos, de clasificación a este Mundial de Clubes, ganando, recordemos, al Manchester City en esa final donde el técnico era Tuchel y el que marcó el gol era Kai Havertz. Los dos están fuera del club. Sin embargo, bueno, son otros los protagonistas. Joao Pedro es el nuevo 9 que hay en el Chelsea, y ahí se va a armar todo un problema porque el Chelsea ya ha prácticamente descartado a Nicolas Jackson, porque no solo ha sido contratado Joao Pedro, sino también este chico Liam Delap. Nicolas Jackson se ha convertido en la tercera alternativa. Nicolas Jackson va a ser vendido, pero pretende venderlo por 100 millones de euros. Y ya vamos a hablar un poco de este tema, porque hay muchos jugadores que están queriendo vender a 100 millones de euros y no los vale. O sea, Nicolas Jackson es un buen jugador. Decididamente es un buen jugador, es un buen 9. Pero no, pues no vale pues 100 millones de euros. Y tampoco Rodrigo, que Real Madrid lo quiere vender como sea. Rodrigo Góez, como sea, porque ya se le sumaron demasiados jugadores en la ofensiva, no va a tener espacio. Rodrigo Góez quiere jugar y no lo van a poder hacer jugar. Se va a ir, pero no tiene... nadie va a poder... Nadie en su sano juicio va a comprar a un jugador por esas cifras. Siempre recuerdo el caso de Pizarro, cuando escribían esos titulares, nadie quiere a Pizarro. Nadie quiere a Pizarro con el precio que pretende el Chelsea o el Bayern. Fue empezó el Chelsea, recordarán, estaba Mourinho en ese momento, se fue Mourinho y quedó en nada porque entró el técnico israelí que no lo tenía en cuenta, y el periodo de Pizarro en el Chelsea fracasó. Y ahí fracasó en el Chelsea, nadie lo quiere. No, pues señores, nadie lo quiere a lo que pretendía el Bayern. Y después regresó al Bayern, fue al Bayern y tuvo una brillante carrera posterior al Chelsea. En este caso es lo mismo. ¿A quién va a comprar Nicolas Jackson por 100 millones de euros? Nadie. Entonces, ¿cómo lo van a vender? Van a tener que bajarle, pretender poco, si no se van a quedar con un jugador que es un peso muerto, que puede afectar el camarín con su disgusto. Entonces lo tienen que vender y no lo van a poder vender a 100 millones de euros como pretenden. Esos son los precios locos que están haciendo que muchos equipos entren en crisis cuando suceden estas cosas, ¿no? A Vinicius igual, lo pretende vender a 150 millones de euros. Vinicius no lo vale. O sea, es un muy buen jugador, tiene mucha velocidad, juega muy bien por el extremo. Recordemos que el Madrid tiene a Mbappé y a Vinicius. Los dos valen lo que valen en la posición de volante por izquierda. Ya le salió a Gonzalo García, que va a ser el 9, debería ser el 9. Mbappé no es un 9 de 200 millones de euros. Es un extremo por izquierda de 200 millones de euros. Eso sí, pero no es un 9 de 200 millones de euros. Decididamente. Ni siquiera de la mitad. No es un centro delantero. ¿Por qué? Porque no tiene la definición como su mayor virtud. Define muy bien, tiene una cantidad de goles alucinante, pero su mayor virtud está como extremo izquierdo. La misma posición que Vinicius. Ya tiene Gonzalo García, está Reguler, están varios jugadores que empujan para ser titulares. Tener el dilema entre Vinicius y Mbappé no hace bien al club. Tanto, evidentemente, Xabi Alonso dice: yo, señores, uno de los dos, no me puedo quedar con los dos. Vinicius sería el indicado, pero ¿quién nos va a comprar a Vinicius por 150 millones de euros? Hay que estar locos. No vale 150 millones de euros, no los vale. Vale tal vez valdrá 80, 70, ya sería en estos mercados exagerados probablemente lo que vale. Pero no, pues 150 millones es una locura. Eso lo pueden jugar los árabes, que ponen esta suma de dinero para comenzar a jugar, porque si no, no iría nunca. Pero serían solamente ellos. Y hay que ver si que Vinicius, a esa edad que tiene, que todavía es un chico muy joven, va a querer ir a Arabia Saudí a hibernar, porque eso es lo que pasa en Arabia Saudí. Porque no es que... sí, está siendo competitivo el cuadro árabe. ¿Quién ve el campeonato árabe? Aún con los jugadores que tiene, ¿quién lo ve el campeonato árabe? Es una cuestión para ellos nomás, para darle un montón de dinero. Ya vamos a hablar justamente de los jugadores colombianos. Hay un caso de los jugadores colombianos que justamente responde a ese tema. Podemos hablarlo dentro de poco, estamos terminando el tema del Mundial de Clubes. Entonces, hay que ponerse también con los pies los pies bien plantados para no pues hacer tonterías, ¿no? Comprar grandes jugadores.
cantidad de grandes jugadores, como le ha pasado en este año al Real Madrid, que y encima que tiene a este chico Gonzalo García, que ha brillado en el Mundial de Clubes, que es mejor 9, sobre todo de proyección, que Mbappé y Vinicius, no porque Vinicius y Mbappé sean peor jugadores que Gonzalo García, nada que ver, simplemente que como 9, Gonzalo García rinde más. Mbappé es el mejor extremo izquierdo del mundo, creo que de eso nadie puede tener dudas, junto con Kvaratskhelia. Y vale eso, vale lo que vale como extremo izquierdo. Los mismos Vinicius, pero son dos jugadores superestrellas que no pueden jugar en el mismo equipo. Ese es el tema. No pueden, pues. No valen lo que valen jugando en la misma posición, se van a pisar los pies, ¿no? A menos que uno lo ponga como lateral, lo cual sería pues totalmente, tácticamente un oprobio, o sea, una cosa absolutamente fuera de toda lógica. Bueno, eso por lo que se refiere al Mundial de Clubes. Cole Palmer, gran figura en la final, chico de unas condiciones absolutamente espectaculares y de una frialdad, lo están llamando ya hace bastante tiempo Cold Palmer, de frío Palmer, porque al momento de definir lo hacen con una simpleza, con una tranquilidad, con una serenidad alucinante. Lo tenía Guardiola. Guardiola últimamente está haciendo cosas terrificantes a nivel de elección de jugadores. Prácticamente sacrificó a Cole Palmer por mantener a De Bruyne y ahora De Bruyne está en el Napoli. O sea, cosas ridículas. Ha mantenido a Grealish por la izquierda, teniendo a Cole Palmer en su equipo. Cole Palmer Grealish, yo tengo un gran afecto, es un muy buen jugador, encima es alegre, bonachón, simpático, es un muy buen jugador. Claro, pero ahora ha llegado Doku y está de suplente. Le han pagado a Grealish 120 millones de euros. La locura, pues, ¿no? La locura de este fútbol moderno de pocos equipos que tienen estos fondos, estos fondos sin fondo, en el cual compran lo que le dan la gana al precio que sea. Y bueno, tenemos este fútbol moderno actual que la verdad no es de mi agrado por cómo se está manejando, por cómo hay muy pocos equipos que pueden aspirar a ganar el título de Champions. Y no es así, pues el fútbol tiene que ser democrático también en eso. Pero bueno, dejando eso ya es cuestión de debate no conmigo solo, sino con otra persona y con ustedes, el público, que puedan intervenir. Haremos directos sobre eso, vivos sobre ese tema. Pero el punto es que se están dando precios exorbitantes por jugadores que no lo valen, no valen ni la mitad. Se está exagerando en esto, se está pretendiendo 100 millones de euros por estos jugadores que no, pues, el Liverpool ya está por comprar, tienen que desplazar, Diego Jota, pobrecito, falleció hace pocas semanas, o tienen que reemplazar con alguien, y han pensado en Isaac, el delantero centro de Newcastle, 130 millones de euros. Yo soy fan de Alexander Isaac, es un enorme jugador, sueco, flaco, de grandes condiciones técnicas, pero no pues 130 millones de euros. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Y eso hace que sea un club elitista de poquísimos clubes que tienen la posibilidad de comprar estos jugadores y el resto pues a las migajas. Y no es así, pues, no es así. No hay ningún club del mundo que merezca tener a todos los mejores jugadores del mundo, o sea, prácticamente selecciones mundiales, y al resto migajas. No es así. No es así. El mismo deporte americano prohíbe esas cosas con un sistema, con los drafts y con los techos salariales y con todas esas cosas que hace pues, que en el béisbol americano varíen los campeones todo constantemente. A veces hay dinastías, las llamadas dinastías, que ganan pues 3 o 4, pues después desaparecen y entran otros. ¿Por qué? Porque está el sistema de los drafts, de los techos salariales, de las universidades, en fin, que hacen que gana el que mejor escoge, no el que más plata tiene. Ese es el concepto. Y se da a los que quedan últimos la oportunidad de ser el primero en elegir a los mejores jugadores que salen a las universidades o del resto de Europa, como sucede en la NBA. Es realmente, ese sí es un sistema democrático
inclusive comunista, visto que la moda que tienen de llamar comunista a todo del deporte, y lo hacen los americanos, no lo hacen los europeos, que en cambio tiene un sistema de welfare que es socialdemócrata, que ha hecho que mejoren mucho las sociedades en Europa. Bueno, que ahora están con la cuestión de la migración que hace que ese sistema se pueda ir al traste. Pero bueno, esos son temas políticos de que en este programa no nos vamos a meter demasiado. Bueno, ahora sí, hablemos de los jugadores colombianos. Hay 6 jugadores colombianos, 6, ¿eh? 6 con los jugadores colombianos, todos de selección, que están en la boca de todos para ver quién los puede contratar. Comencemos con, digamos que son 5 más 1. 5 más 1. Ese uno del cual vamos a hablar ahora, es John Durán. John Durán, ustedes saben que estaba hasta diciembre del año pasado, estaban en el Aston Villa. Sucumbió ante las sirenas árabes y se fue al campeonato árabe a ganar no quiero decir la palabra que todos sabemos, un montón de plata. Y la ganó esos 6 meses, pero en Arabia que uno que hace en la vida, o sea, aparte de entrenar y jugar al fútbol. Y tal vez verse con unos compañeros que hablan el mismo idioma que él, pero ¿qué hace? No puede vivir de eso. Ese es el tema también, hay que ser bien conscientes para ir a Arabia. Y el chico que se dejó influenciar, se fue a Arabia a ganar esa plata, pero se quiere regresar. Y lo regresaron, pero no al campeonato inglés, a la Premier League, donde podía ir, porque en el Aston Villa estaba haciendo un campeonato, metía goles, inclusive el suplente metía goles, y a este punto estaría, no sé, en el United, en el City, en el Liverpool, en cualquiera de estos equipos. No, se ha ido al Fenerbahce. ¿Y qué ha pasado? No se ha presentado. Mourinho ha dicho el día de hoy, ha declarado, no sé si un día se va a presentar, no ha llegado, va a firmar un contrato, no ha llegado. ¿Qué voy a hacer? Vamos a ver si se presenta. Bueno, esa es la mancha, pero ¿de cuál se habla? Porque estamos hablando de un jugador, John Durán, que ha hecho un montón de goles y lo siguen buscando. Es un jugador ahora, esta cuestión obviamente le va a dañar muchísimo su imagen, y a ver si le va a dañar muchísimo su imagen, disculpen ustedes, pero veremos, pues, ¿no? Si todavía tiene mercado. Debería tenerlo, porque es un jugador importante, marca goles, que como sabemos, es la clave de todo equipo de fútbol. Y es raro encontrar jugadores con un porcentaje tan alto de goles por partido como John Durán. Y hablando de los Jones, colombianos, que casi todos se escriben con JHON, hablemos de John Arias, jugador del Fluminense. John Arias, que está teniendo mucho mercado en Europa, y va a terminar en el fútbol europeo. Se habla del Aston Villa, se habla del Arsenal, en fin, se habla de varios equipos. Veremos. De John Lucumí, jugador de 27 años, defensor central del Bolonia. Jugador importante, ha tenido una muy buena temporada, pero se le acabó el contrato. El Bolonia no es un equipo millonario de Italia, gana 750.000 euros. El jugador, viendo los sueldos que ganan sus colegas, obviamente pretende más, ya tiene 27 años, se le acaba el contrato, no le han renovado, no ha aceptado la renovación del Bolonia y está esperando ofertas. Hay muchos equipos en Italia y en Inglaterra que lo pretenden. El Bournemouth, Inglaterra, hasta el equipo más chico de Inglaterra en estos momentos puede más que un equipo italiano. Por la cuestión de derechos televisivos, los estadios, en fin, un montón de cosas que ya hablaremos en su momento. El Bournemouth lo quiere, la Juventus lo quiere, la Roma lo quiere, el Sunderland lo quiere. Otro jugador colombiano con gran mercado. Cristian Mosquera acaba de ser contratado por el Arsenal. 20 millones de euros del Valencia. Valencia, que es un equipo casi en quiebra, ha aceptado feliz la oferta. Y seguimos con los jugadores colombianos. Richard Ríos rechazó la oferta del Zenit. Ir a Rusia en estos momentos pues no es lo más conveniente, si bien ofreció 30 millones de euros por el jugador. La Roma ofreció 24 más bonus, cosa que el Palmeiras rechazó. El Palmeiras quiere 30 millones sí, o si no, no se habla. Richard Ríos ya aceptó la oferta de la Roma.
Y como la Roma todavía no, recién estas últimas horas está igualando la oferta de serie de 30 millones de euros, se ha metido también en la conversación el Benfica. 24 millones de euros, recordemos, pretendía ofrecía la Roma, 30 pretendía el Palmeiras. El Benfica está también que quiere dar 30, pero el jugador está empecinado en ir al equipo italiano. Veremos qué pasa. Parece que la Roma, después de, digamos, de dudar si ofrecer efectivamente 30 millones de euros netos, sin bonos, sin nada, simplemente con 30 millones de euros al Palmeiras, Palmeiras aparentemente va a decir que sí, porque la voluntad del jugador está para ir al equipo italiano. Y último, lo he dejado para el último, Luis Díaz. Luis Díaz, que entró, digamos, que no tuvo el tino, no tuvo digamos, la delicadeza de hacer un viaje, como ellos estaban acostumbrados a viajar por todas partes, de ir a la ceremonia fúnebre por su amigo Diego Jota, que en varias ocasiones lo apoyó, sobre todo con el secuestro de su papá, en fin, por varias cosas. Se hicieron muy amigos y no fue a la ceremonia fúnebre, cosa que causó mucha curiosidad. No es Cristiano Ronaldo ya lo aclaró, no fue al entierro de su amigo Diego Jota de la selección portuguesa, básicamente porque si no todo el mundo se iba a distraer con él, y tiene razón. O sea, el protagonismo lo tiene la familia, no puede estar pues detrás de los paparazzi que pueden estar detrás de Cristiano Ronaldo, y ahí sí elegantemente se excusó y no fue. Con todo el dolor que tiene de un compañero, en fin, han debido ser muy amigos. Pero en el caso de Luis Díaz no se entiende por qué no fue. Bueno, después se puso un Twitter donde aclaró, en fin, pero no fue muy elegante, y los hinchas del Liverpool, que toman importancia en todas estas cosas, no le gustó para nada. Pero bueno, la cosa es que el Bayern está fijado con Luis Díaz para contratarlo. Estarían ofreciendo entre 60 y 70 millones de euros por él. Escuchen esas cifras, ¿no? Y estamos hablando ya de 6 jugadores colombianos con mucho cartel. Y la pregunta final es, ¿y los peruanos? ¿Qué hacemos con nuestros jugadores? ¿De dónde sacamos nuestros jugadores? O sea, de verdad, ¿queremos seguir compitiendo con Colombia, con Ecuador, que tiene a Moisés Caicedo, que vale más de 100 millones de euros, y varios otros, con Paraguay mismo, que tiene varios jugadores en Europa, Chile, que está en crisis tremenda? Cepeda lo quiere un poco, tal vez no los más grandes equipos de Europa, pero sí bastante gente lo quiere a Cepeda. Y hay 2 o 3 más que están teniendo mercado, no muy grande. Chile efectivamente está en crisis su fútbol, pero más que Perú, seguramente. Venezuela, la cantidad de jugadores que tienen los venezolanos, y tienen su mercado algunos varios, y ni hablar pues de Argentina, Brasil, Uruguay. ¿Queremos seguir compitiendo así con nuestros jugadores que no tienen prácticamente mercado? Que celebramos que Kenji Cabrera vaya al Vancouver Whitecaps. O sea, ¿en serio queremos seguir compitiendo así? Que dependamos de los jugadores descendientes peruanos en Europa, prácticamente, para tener algo de caché, digamos, de jerarquía. ¿En serio queremos seguir así? O sea, esa es la pregunta que me hago, porque el talento hay, no es que porque todo el mundo tiene talento y menos esta pequeña porción de Sudamérica no hay talento. No es así, la historia lo ha demostrado. O sea, hemos tenido unos talentos increíbles, extraordinarios, y siempre van a haber talentos. Pero es el sistema fútbol que no funciona. Estamos 40 años con la Copa de Perú. Los primeros años de la Copa Perú, que fueron los 70, los 80, sí salieron jugadores, pero casi ninguno de la Copa Perú, muy pocos. Muy pocos. Y fueron los últimos años de que más o menos había un sistema que más o menos sacaban jugadores. Ahora no hay nada. La isla que se creó con la bolsa de minutos, que por eso, con ese pequeño esfuercito, digamos, se logró llegar al Mundial de Rusia 2018, porque ahí salieron los Flores, los Hurtado, hay
algunos jugadores ¿no? Importantes. Bueno, nos llevó al mundial. A malas penas, pero nos llevó al mundial. Cancelada, muerta. No tenemos nada de bolsa minutos. Y seguimos con los jugadores que debutan a los 23, 24 años. A los 20 años son muchachos, ¿no? El primer partido que lo hacen mal, fuera, este no funciona, quemado. No le damos una segunda, tercera oportunidad. Así queremos seguir compitiendo, de verdad. ¿No? No pues. No es así. Nada más he hecho esta lista de 6 jugadores colombianos. Los sudamericanos son nuestros rivales para ir al mundial. Lo sabemos, ¿no? No vamos a ir al mundial de Estados Unidos. No lo vamos a hacer. Ya estamos eliminados. El próximo mundial también vamos a tener la misma oportunidad porque ya son 48 equipos, se van a seguir 48 equipos, 7, tal vez uno menos, porque no se va a hacer en... bueno, tal vez vamos a tener una mayor oportunidad porque ya Argentina, Uruguay y Paraguay están clasificados por el Mundial 2030, que baja un partido cada uno de ellos. Pero bueno, ahí podríamos, ¿no? Pero no es así, pues. No podemos esperar de esas cosas. O sea, el Perú tiene una historia futbolística que no merece. Estamos 40 años en esta situación. Desde la eliminación a México 86 estamos en esta situación. Reitero, desde la eliminación de México 86, hace 40 años. Desde los últimos partidos de Cueto, de Uribe, de Velázquez, ya no estaba, de Patrulla Barbadillo, de Jaime Duarte, de ellos, desde los últimos partidos de ellos, ya no tenemos una selección realmente digna de decir. Bueno, digamos que la que acercó a Rusia algo hizo. Nos regaló a Pablo Guerrero, tal vez el mejor 9 que haya tenido la selección, a Jefferson Farfán, algún que otro más. Pero muy poco. Este es un país que merece muchísimo más porque talento hay, no se cultiva, no se cosecha. No hay clubes como Independiente del Valle en Ecuador, o el modelo argentino, que hace que saquen jugadores y jugadores y jugadores. Uno se pregunta por qué sacan tantos jugadores. Porque allá tienen los genios. No, nada que ver. Tienen un sistema que funciona. Donde los chicos compiten desde chiquitos, de la novena, la octava, la décima, la 14ª categoría. Compiten desde chiquitos, van compitiendo con todos, con los del barrio, a nivel de clubes. Pequeños, después los clubes grandes los captan y los llevan a sus clubes, donde estudian también, River, Racing, Independiente, todos tienen su colegio. Es un modelo que funciona. Anticrisis. Cualquier crisis que haya del fútbol argentino, que la hay, varios equipos están al borde de la quiebra, sin embargo, sacan jugadores. ¿Por qué? Porque tienen competencia interna, brutal, compiten todo el año. Eso es lo que se necesita acá. No podemos estar en toda la competencia que tiene Argentina. Bueno, hay que crear clubes, modelos. ¿No? Hay que hacerlo. Si no, vamos a estar empantanados en esta situación. Justamente empantanados es el programa que voy a dedicar al fútbol peruano. Bueno, es todo. Muchas gracias. Y contribuyan, ¿no? Suscríbanse y contribuyan con el programa, con el canal de YouTube de Oro Rojo. Ahora sí.